Bueno hermanos, estamos aquí una vez más para seguir hablando de Yu-Gi-Oh! Esta vez después de un largo rato volvemos a GX. En particular vamos a hablar de Sartorius y el daño que le hizo el relleno de la serie. Sartorius era un niño marginado, ya que él y su hermana Sarina poseían el poder de predecir el futuro, por lo que desde muy pequeños escaparon de casa, cuidándose el uno al otro. Ya siendo adolescente, empezarían a invadirlo predicciones de un futuro trágico para él, así que intentaría por todos los medios evitar que ese destino se cumpliera. Un día conocería a un niño llamado Astro Fénix, el cual acababa de perder a su padre. Sartorius se quedó junto a él para cubrirlo de la lluvia y darle compañía. Es entonces que Sartorius vio una predicción que decía que Astro ayudaría a que ese destino fatal no se cumpliera, volviéndose así su amigo más cercano. Un día llegaría a visitarlo un duelista muy famoso llamado El Di, el cual le llevó la carta del destino más poderosa, ya que esta contenía una voluntad malvada llamada la Luz de la Destrucción, y estaba provocando en El Di una segunda personalidad maligna. Así que buscó ayuda en Sartorius, pero esta entidad alienígena terminaría tomando control del adivino y causando en él una segunda personalidad maléfica, al igual que en el Di. Pasaría un tiempo y Sartorius, bajo la influencia de esta entidad maligna, empezaría a formar una organización secreta llamada la Sociedad de la Luz, la cual estaba conformada por gente a la cual le había lavado el cerebro. Además se convertiría en el manager de Astro, quien ahora era un duelista profesional. Llegaría el día en donde Sartorius empezaría a mover sus fichas para ejecutar su plan. Primero le dio la orden a Astro de que se dirigiera a la academia de duelos en busca de un duelista llamado Jaden Yuki. Esto claramente bajo la mentira de que tener un duelo con él ayudaría a su carrera profesional, pero en realidad lo que buscaba Sartorius era localizar a aquel joven y comprobar algo, y es que tenía la sospecha de que aquel duelista tenía el poder de hablar con los espíritus de duelo, lo cual era un poder que él quería poseer. Y aquí quiero hacer el comentario de que realmente, al menos como yo lo recuerdo, Sartorius nunca explica por qué quiere a un duelista con dicho poder. No hay una razón por la cual es que Sartorius deseara controlar la mente de alguien que pudiera hablar con los espíritus. Por lo cual yo voy a ponerme a teorizar aquí, y creo que la razón por la cual Sartorius buscaba a duelistas con esta habilidad era porque aquellos que pueden hablar con los monstruos o que tienen un espíritu de duelo acompañante son duelistas con habilidades supremamente excepcionales en combate. Y esto lo digo basándome en el manga, en donde tanto Chaz como Jaden, al poseer espíritus de duelos como sus compañeros, demuestran tener un talento como ninguno. Ellos dos, siendo novatos de primer año, ya eran más fuertes en combate que la gran mayoría de Beliscos Azules. Evidentemente no eran invencibles porque les faltaba pulir mucho más sus habilidades, pero el potencial estaba ahí, solamente faltaban más años de experiencia y podrían superar a prodigios como Zane, quien no contaba con un espíritu de duelo como compañero. E incluso esta teoría se confirma en el anime porque Chaz, en su último año de academia, con toda la experiencia que ello implica, logró ganarle a Astro, quien de por sí es un genio en los duelos, pero que carece de un espíritu acompañante. Entonces, el objetivo de Sartorius en un inicio era conseguir duelistas excepcionales para la Sociedad de la Luz, y nadie más excepcional que un duelista que pueda hablar con los espíritus de duelo, el cual tiene el potencial de ser el más fuerte. Por eso yo creo que busca a Jaden, porque en este punto él no sabía que él tenía el poder de cambiar el destino, eso lo sabría después, solo quería a alguien fuerte y ya. Pero me estoy adelantando un poco. La cosa es que Sartorius volvería a enviar a Astro a la academia, esta vez habiendo influenciado sus cartas para que cuando le gane a Jaden, este cayera bajo su control mental. Pero como sabemos, esto no pasó, ya que en lugar de lavarle el cerebro, sus cartas se volvieron blancas. Esto pasó así, creo yo, porque sus monstruos lo protegieron de la influencia de la Luz de la Destrucción, especialmente Kuribo Alado, quien sabemos que no es un espíritu de duelo cualquiera, de hecho es más poderoso de lo que podría parecer a simple vista. Habiendo fracasado en conseguir una marioneta útil que no cuestionara tanto sus decisiones como si lo hacía Astro, Sartorius detecta que hay alguien en la academia además de Jaden que puede hablar con los espíritus de duelo, con todo el potencial infinito que eso implica. Aquel duelista era Chaz Princeton. Sartorius lo reta a un duelo diciéndole que si lo derrota, lo ayudaría a alcanzar la liga profesional como con Astro. Desde aquí y durante todo el duelo, Sartorius usa las inseguridades de Chaz para manipularlo, y su aún resentimiento por nunca haberle podido ganar a Jaden terminan por sellar su destino. Los Oyamas intentan ayudar a que Chaz no sea controlado, pero Sartorius interfiere y los neutraliza. Yo creo que los Oyamas quisieron hacer lo mismo que hizo Kuribo Alado por Jaden, es solo que ellos, a pesar de ser tres, no son tan poderosos como Kuribo. Quizás si el espíritu de duelos de Chaz en ese momento hubiera sido el dragón de luz y oscuridad, sí lo había podido proteger de la influencia de Sartorius, ya que ese dragón del Chaz del manga sí tiene un poder equiparable a Kuribo Alado, pero ese no fue el caso.
Hasta aquí Sartorius ha demostrado ser un villano inteligente, actuando desde las sombras y manipulando a Astro, pero siendo lo suficientemente pragmático como para saber cuándo tiene que intervenir él personalmente y cuándo adaptar su plan según lo que tiene a disposición. Como vio que no podía controlar a Jaden, decidió ir tras Chaz, quien tiene un potencial y poder casi similares a los de Jaden, que de hecho, aunque ya tenía a Chaz, él aún guardaba la esperanza de controlar a Jaden también, por lo que guardaría a Princeton en el banquillo y sacaría la predicción de que Jaden y Astro volverían a enfrentarse, cosa que ocurre, pero esta vez el Pelos de Kuriboh traería consigo un nuevo poder, el cual le permitiría cambiar el destino y ganar su duelo contra Astro, el cual Sartorius había predicho que Jaden perdería, por lo cual Jaden pasaría de ser alguien a quien buscaría controlar a alguien que es directamente una amenaza para sus planes, por lo cual empezaría de una vez con lo que tenía en mente y mandaría a Chaz a enfrentar a todos los estudiantes del Obelisco Azul para así tener un ejército personal de duelistas bajo su control mental. Y aquí Chaz cumpliría el rol que originalmente Sartorius quería que Jaden cumpliera, que básicamente es el de ser su ejecutor, el que le ayude a tomar el control de la academia. Algo que acotar también aquí es el hecho de que aunque Chaz conservaba la mayor parte de sus habilidades, en ese estado era más débil que antes, porque al tener el cerebro lavado renegaría de los Oyamas, sus espíritus acompañantes, por lo cual su conexión con ellos sería aún más débil, perdiendo gran parte de su potencial y poder actual. De hecho, me atrevería a decir que un Chaz en su estado normal, con una conexión con los Oyamas fuerte, sería capaz de ganarle a Bastion en ese duelo que tuvieron. Así que sin darse cuenta, Sartorius mismo haría que su emisario más poderoso sea nerfeado al perder contacto con los Oyamas, teniendo así a un duelista que ciertamente es muy fuerte, pero que no es tan poderoso como podría serlo. Pasa un tiempo y Sartorius decide ir a Ciudad Domino, ya que desea probar a Astro y Jaden, pues tiene la sospecha de que ambos tienen el poder de cambiar el destino. Astro por la premonición que tuvo el Sartorius original en donde lo salvaba de un terrible destino, y Jaden porque había cambiado su destino un par de veces. Su hermana es la encargada de ponerlos a prueba. Se supone que solo uno de ellos saldría del mundo virtual de Kaiba, y el que saliera sería el elegido al que Sartorius debería controlar o en su defecto eliminar, pero resulta que terminaron saliendo los dos del mundo virtual, entonces Sartorius pensaría que ambos podían ser el elegido. Entonces empieza el arco del torneo GX, y yo creo que esta parte le hizo bastante daño a Sartorius. Por una parte, actuó de manera bastante inteligente, la verdad, porque se aprovechó de Shepard para que invitara al príncipe Ojin y así poder quitarle la llave del satélite, el cual usaría más tarde para querer controlar la mente de todo el planeta. Pero después la serie se alarga innecesariamente con Sartorius mandando una y otra vez duelistas de relleno contra Jaden. O sea, Sartorius ya sabía que Jaden era capaz de cambiar el destino, y aunque él viera en sus visiones que él iba a perder, es hasta predecible que iba a salir ganando contra los duelistas de relleno. Y realmente esto le hace daño porque hasta ahora había actuado de manera inteligente, moviéndose discretamente hasta apoderarse de la academia de duelos literalmente. Se apoderó de la isla y aún con todos esos recursos decidió quedarse en el dormitorio blanco enviando duelistas de relleno a que peleen contra Jaden, perdiendo a Chaz y Alexis en el proceso. El problema es que en este punto incluso el haber tomado control de los obeliscos azules no tiene sentido porque no los usa para nada. Los tiene ahí entretenidos con el torneo GX, que por cierto a él no podía importarle menos. Queda un rato sin hacer nada hasta que Astro irrumpe en el dormitorio azul, pues ya sabía que estaba siendo controlado y quería liberarlo del alien. También la conciencia original de Sartorius hace equipo con Astro, pero ni aún así logran derrotar al alien, que ya se había vuelto chango. Al final tiene que llegar Jaden y derrotarlo para así salvar el día. En mi opinión, este duelo final pudo ser un duelo tag entre Jaden y Astro contra Sartorius, porque Astro es quien tiene una mayor conexión con Sartorius, y el que sea Jaden quien termine salvándolo no queda tan bien a mi parecer. Después no volvemos a ver a Sartorius hasta la temporada 4, en donde junto con Kagemaru advierten a Jaden de la inminente aparición de Darkness. Después este sería influenciado por la oscuridad para traicionar al protagonista, ofreciéndole salvar a su hermana. Sartorius vuelve a ser malvado porque Darkness se aprovecha de su debilidad, la cual es que, habiendo perdido sus poderes de ver el futuro, se sentía desprotegido. Necesitaba poder para protegerse a él y a su hermana, así que terminó cediendo porque Darkness tenía a Sarina, y porque realmente en el fondo él extrañaba el poder de leer el futuro, y en parte el poder y protección que le brindaba la luz de la destrucción. Al final Sartorius pierde contra Jaden y desaparece junto a su hermana. No me queda claro si desaparece para siempre o solo
fue atrapado en el mundo de Darkness y volvió cuando este fue derrotado. Realmente Sartorius es un muy buen villano, que empezó muy estratégico y demostró una gran capacidad para adaptar sus planes, como lo expliqué cuando decide mejor controlar a Chaz y olvidarse de Jaden un rato. Sin embargo, y en mi opinión, fue arruinado por el horrible relleno del torneo GX. El quedarse únicamente en el dormitorio azul dando órdenes me parece que lo convirtió en un villano genérico, el cual se queda en su guarida hasta que le toque ser el final boss. Y el hecho de que fuese Jaden quien lo salvara y no Astro, tampoco me parece una resolución muy buena. Como digo, ese duelo debió ser un duelo tag entre Jaden y Astro contra él. Pero bueno, al final nos dieron cositas un poco más interesantes, pues nos plantean que él se siente inseguro sin su poder, explotando así la necesidad humana de siempre querer tener más poder para no sentirse desprotegidos. En mi opinión, eso sí es cine, y si lo pensamos bien, al final su predicción de un destino trágico se hizo realidad, porque terminó por traicionar a sus aliados para caer en la oscuridad nuevamente, cosa que ni Astro ni Jaden pudieron evitar. Una última cosa es que yo mencioné hace mucho tiempo que a mi parecer a Sartorius le faltaba una chispa villanesca, algo de carisma, porque desde mi punto de vista no impone mucho, pero, y no quiero sonar pretencioso con esto, yo recomiendo bastante que vean a Sartorius con la voz en japonés, porque es mucho mejor que el doblaje en español. Esto es solo mi opinión, pero la de latino suena como si estuviera hablando Lord Voldemort, como imitando a una serpiente, pero el del japonés tiene una voz más gruesa, bastante intimidante, impone más respeto. Eso es todo por hoy, hermanos. Recuerden que pueden escoger una temática de video al mes haciéndose miembros del canal. Yo me despido, hasta la próxima. Adiós.